abandono por el Estado, violencia callejera, en fin, que tienen como proyecto de vida ser bailarines de salsa y vivir de la salsa, que es una industria hoy en día fuerte a nivel internacional, el baile colombiano de la salsa. Y la tercera población es niños, niñas y adolescentes de etnia afro, descendiente especialmente de ladrilleros, Valle del Cauca, que también están vulnerables a una serie de condiciones que por la geografía y por las condiciones sociales del país, pues podrían escoger. Teniendo en cuenta el valor tan grande de su riqueza cultural, eso es como algo que diferencia a esta población, y es que ellos tienen ya en su ADN ese factor arte. Tal vez no lo saben o no lo descubren fácilmente, pero nosotros sabemos que esa riqueza cultural es un plus allí, es más que un plus, es como una medicina que ya llevan incorporada. Ok, bueno, ahorita nos contabas que creaste una metodología muy puntual con la que trabajan con ellos. ¿Podrías contarnos de qué se trata ese modelo o esa metodología que ustedes utilizan? Sí, claro. Es una metodología que parte del interior hacia el exterior, parte de la vida emocional hacia la manifestación de la sanación en la vida. Tiene unas etapas. La primera es exploración, que es una etapa, son talleres, para verlo de forma sencilla, son, digamos, talleres, encuentros, bajo unos encuadres específicos que lo hacen terapéutico en un lugar específico, consignas específicas por parte de los talleristas y obviamente siempre a través de metodologías artísticas. En la exploración se explora historia de vida, siempre a través de elementos como pintura, papelillo, dibujo, color, y es volver a nuestra historia, ¿no? A nuestra esencia. En encarnación es pasar esa historia o esa parte de la historia que nos está hablando y que salió en esta etapa anterior al cuerpo, pasarla a un lenguaje corporal, ya sea a través de una canción, un rap, un movimiento, un paso, un personaje. Elaboración, esta es como la parte, no, elaboración va después. Luego sigue escenificación. En escenificación lo que se hace es tomar esas historias que ya han sido corporizadas o encarnadas y crear algo común. Ahí aplica la universalidad porque ya no es tu historia, lo que te pasó a vos, sino que son nuestras historias y es esta obra que queremos mostrar. En la etapa de escenificación, que es mi favorita, se muestra como un producto artístico. En el caso de Mi cuerpo es mi historia, así se llamó la obra, y era una obra de danza-teatro con muchos elementos, y eran todo lo que se veía en el escenario eran historias de lo que realmente les había pasado a las niñas. Después, elaboración. En elaboración es una etapa que, o sea, apenas tengamos el presupuesto, quiero ya hacerlo muy interesante porque es la psicoterapia puesta al servicio de ese material artístico que es un material psíquico. Entonces es como a través de una psicoterapia grupal podemos mirar la obra, mirar qué pedacito de nuestra vida emocional está allí puesta, cómo cambió la mirada, si cambió o no cambió, si es más fácil ahora hablar de eso después de que estaba en el cuerpo, después de que vimos que a todos nos pasó. Y emprendimiento es una etapa que nunca la pudimos hacer, pero que a mí me gustaría, pues, también en términos de cómo está el mundo y que ahorita las cosas van a otro ritmo, que cada participante pueda de eso emprender un proyecto, escribir un libro, decidirse, digamos, gestionar becas para decidirse volverse bailarino, actor, o simplemente emprender con la obra y empezar a hacer presentaciones y de eso tener un recurso que nos pueda servir a todos. Esa es como la metodología.
Me gustaría profundizar un poco en lo de las etapas, especialmente en las primeras 3 o 4 etapas. Y quisiera preguntarte qué pasa con uno de esos niños que ha sido víctima de la violencia, y pasa por esas etapas y a través de ese trabajo, digamos, que va sanando o va como elaborando todos esos temas y todos esos procesos internos, que tiene al respecto de lo que vivió. Me gustaría que nos hablaras un poco más de esos, cuáles serían como los efectos, los beneficios, o qué pasa con una persona que vive esas etapas. Bueno, digamos que desde el punto de vista científico habría que medir los cambios en las experiencias que tuvimos. Alcanzamos a hacer medición, digamos, rigurosa con la primera versión del proyecto, donde no estaban todas las etapas, pero estaba un poquito todo mezclado y lo hicimos como con el tema cognitivo, con el tema de la empatía. El atributo es una habilidad realmente. Y lo que yo quería era ver si después de ellas pasar por un proceso de danza, movimiento terapia, se modificaba su habilidad empática. Entonces hicimos pruebas antes y después, y sí hubo una mejoría en el aspecto cognitivo de la empatía. Ellas antes de iniciar el proceso, también porque eran adolescentes, entonces era muy difícil ponerse en el lugar de la otra, pensar sobre lo que la otra había vivido y por lo tanto decidir cómo reaccionar. Y después de todo el tratamiento lo podían hacer, entonces fue muy bonito. En el aspecto emocional de la empatía sí todavía seguían habiendo bastantes choques y pues igual fue un proceso corto. Y a nivel observacional, en la segunda versión del proyecto fue muy, muy hermoso porque hicimos varias obras, desde la primera, ver cómo en la última obra había mucha más confianza escénica, como esas ganas de estar allí, menos miedo. Yo pienso que el autoestima definitivamente se fortalece después de un proceso de esos, porque es enfrentarte a esas partes no tan chéveres, luego volverlas arte y luego ya simplemente después de que tú te presentas en un escenario es como que no eres el mismo de antes. Y pues eso yo creo que tú lo sabes que también has sido artista y has estado en escena. Sí, yo creo que eso es un don divino, tener la capacidad de expresar emociones, sobre todo emociones difíciles y dolorosas a través de un arte, como que lo vuelve un incentivo, y lo vuelve un parte de uno más que algo que uno deba tapar, que es lo que normalmente hacemos con las emociones que no nos gustan tanto. Isa, síguenos contando. Me gustaría que nos hablaras sobre un tema que tú manejas y es la identidad cultural de jóvenes del Pacífico y qué pasa con el tema del baile, y esto que estamos hablando. Bueno, como investigadora, digamos como líder, yo quiero enfocarlo a que sea una herramienta de fortalecimiento de su identidad personal. Porque he sido testigo por mi historia de vida, desde niña voy allá y soy como mitad de allá y mitad de Cali, y bueno, ahorita mitad de acá. He visto cómo eso es como un poder que ellos tienen, en el sentido en que no todo el mundo puede hacerlo. Es decir, y yo también como profe le he confirmado el tiempo que utiliza un niño en aprender, por ejemplo, a tocar el tambor versus el tiempo que utilizaría cualquier persona promedio no es el mismo. Es como una información genética que ellos tienen a nivel ancestral, que si conocieran esa raíz, y se conectaran más como etnia para sacar adelante toda esa riqueza cultural, podrían fortalecer muchos procesos. Entonces, con los niños, el proyecto que hicimos, que también fue una primera versión, fue utilizar la salsa Pacífico, porque yo tuve un monitor, es un investigador de antropología, es un antropólogo investigador de la Universidad del Valle, que ha investigado mucho la salsa y sabe que la salsa, de acuerdo a las raíces musicales, está clasificada como salsa Pacífico, salsa cubana, salsa caleña. Y hay una salsa
que es la salsa pacífico, tienen sus raíces musicales, más instrumentación como WhatsApp, por ahí de repente, un tambor diferente. Entonces lo que yo hice fue tomar esta salsa intencionalmente para usarla en los talleres. Es como lo que les estaba contando ahorita, imagínense talleres sencillos en un lugar cerrado, con N cantidad de niños, calentamos. Este fue muy de como tipo clase de baile. Calentábamos, entonces, bueno, lo que me acuerdo así aleatoriamente es que ellos escuchaban una canción de salsa pacífico y debían inventar un movimiento y darle un nombre. Entonces ellos eran muy ágiles y lo inventaban rápido, inventaban un montón de movimientos y después yo cogía como esos fragmentos y yo inventaba una coreografía entre todos. Entonces, después, por ejemplo, en otro taller, el taller era una fogata y era leer la letra de una canción de salsa de Gigi Buenaventura que se llama Herencia Africana. Ese taller fue súper especial y creo que nunca lo voy a olvidar. Y la letra es muy explícita. Habla del proceso de la esclavitud y lo que pasó y cómo no fue justo y bla, bla, bla. Y fue como hablar con estos niños que son de una comunidad afro, de una zona marginada por el gobierno, porque realmente ellos viven violencia estructural, las condiciones de educación no son las adecuadas, ni el acceso a la cultura, etcétera, y fue hablar de este tema con ellos, leer la letra de la canción, poner la canción, escucharla. Entonces, la idea fue promover en ellos, primero la investigación y la curiosidad por su propia identidad, y después utilizar esto para crear una obra que exaltara estos rasgos. La obra se llamó Negra Soy, un sueño en el Pacífico. Yo escribí, digamos que yo lo que hago es tomar toda esta información porque todo es investigación. Y es muy rico porque ellos entregan todo el material y luego yo escribo la obra. Entonces era la historia de una niña que iba al colegio y se quedaba dormida porque la castigaban en la clase. Entonces era todo muy natural porque ellos realmente son así en clase, son traviesos, siempre los castigan. Entonces la niña se quedaba dormida y se despertaba en un sueño donde veía a su papá que acababa de morir. Esto fue una historia real de una de las niñas que le pasó a su papá. Lo asesinaron por violencia también. Y ella abrazaba a su papá, el papá le entregaba un WhatsApp, que es un instrumento realmente muy típico de allá. Y empezaban unos cantos ancestrales, entonces yo, pues como mi tía tiene un hotel allá, mi tía me ayudó a traer a una señora que tiene una voz increíble así, pues como reafro, y son unos cantos así como los del Petronio, y entonces la señora empezaba a cantar en vivo, hermosa así, pero ella nunca ha tomado clases de nada, pero canta divino. Y entonces empezaba a cantar y ahí empezó la obra. Y entonces la niña pasaba de un sueño a otro y los niños recreaban esos sueños. Hasta que empezó como de lo triste a lo alegre. Después, al final, ella sueña con el Pacífico y entonces utilizó una música de Herencia Timbiquí, que es un grupo que ahorita es muy reconocido, que viene de un pueblo muy pobre del Pacífico. Y entonces la canción habla de como de la maravilla, de lo rico que es vivir allá y como de la magia. Y bueno, el caso es que todos los elementos que utilicé en la obra realmente venían de todo ese material que ellos me daban, haciendo los talleres para fortalecer su identidad cultural. ¿Qué pasaba con esos niños cuando tocabas esos temas difíciles de violencia, de esclavitud en el pasado, de sus circunstancias y también de las raíces y de esa música que tú dices que es como si estuviera en el ADN de ellos? ¿Qué en particular veías que ocurría con ellos en ese momento en el que se tocaban y se trabajaban todos esos temas? Bueno, con respecto a los temas de violencia, obviamente las emociones que se manifestaban era difícil, llanto, peleaban entre ellos, sí, o sea, había un color diferente. O también, o sea, digamos que gracias a Dios ellos confían mucho en mí y es como el reto como de yo estar ahorita acá y que yo quiero que se vuelva a hacer otra versión de eso y es que ellos se abrieron a mí y contaron sus historias de una u otra forma, ya fuese a través de las artes o porque luego vinieron a contarme o cosas así.
Y yo